Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cuadrado de un binomio. ¿Por qué binomio? Porque es una expresión algebraica que tiene dos términos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando tiene un término monomio, cuando tiene dos binomios y tiene tres trinomio? Y cuando voy a hacer el cuadrado de una suma o una resta, no puedo aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Si nos acordamos de lo que vimos en años anteriores, ustedes van a ver que si yo tuviese que hacer 2 más 3 al cuadrado, lo correcto es primero hacer el 2 más 3 y después elevarlo al cuadrado, y me da 25. Lo incorrecto sería distribuir el 2 con el cuadrado y el 3 con el cuadrado. Esto está mal y me da 4 más 9, que no es 25, que es el dato correcto, ¿sí? Entonces, ¿para qué digo todo esto? Para recordar que no se puede distribuir la potencia ni con la suma ni con la resta. Entonces, como no se puede distribuir, la única manera de hacerlo, como A más B no se pueden sumar porque no son términos semejantes, la única manera en que podemos hacer esto es aplicar la definición. ¿Qué es hacer A más B al cuadrado? Es hacer A más B por A más B, ¿sí? ¿Y cómo voy a resolver esto? Primero voy a multiplicar A por todo lo que está en el segundo paréntesis. Y después voy a hacer más B acá y voy a multiplicar B por todo lo que está en el segundo paréntesis. O sea que hice A por A más B y B por A más B. Ahora voy a aplicar propiedad distributiva. Dentro del primer término, que es este, voy a aplicar propiedad distributiva. A por A más A por B más B por A más B por B. ¿Sí? Y bien, A por A, como es un producto de potencias de igual base y ambas tienen exponente 1, tengo que sumar esos dos exponentes y me da A al cuadrado. Cuando hablo de A por B y de B por A, en realidad B por A y A por B es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un producto. Si B fuera 3, como teníamos en el ejemplo de hoy, y A fuese 2, 3 por 2 y 2 por 3 es lo mismo. Entonces lo voy a acomodar con el objetivo de tener dos veces lo mismo. Tengo dos veces A, A más B, perdón, A por B. Entonces voy a tener A cuadrado, voy a tener B al cuadrado y acá voy a tener una B más otro AB, 2AB. ¿Sí? Esta fórmula es conocida como el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Y entonces, en lugar de hacer todas estas distributivas, ya podemos decir directamente que cuando tengo que resolver el cuadrado de un binomio, puedo hacer el primer término elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿sí? El doble producto, multiplico A por B y le multiplico por 2, y le sumo el segundo al cuadrado, ¿sí? Esta fórmula entonces, A más B al cuadrado igual a al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado, es una fórmula muy importante en matemática porque es una herramienta de álgebra que la vamos a estar utilizando en muchísimos cálculos. Y es muy importante que ustedes recuerden que no se puede distribuir, sino que pueden hacer digamos que no se puede distribuir la potencia con respecto a la suma, sino que tienen que hacer todas estas cuentas o aplicar la fórmula. Entonces, en este práctico vamos a aprender a aplicar esta fórmula para que no tengan que hacer todas las cuentas. Bien, yo les marqué siempre el primer término con azul y el segundo con verde para que podamos distinguir bien cómo aplicamos la fórmula. Entonces, si yo tengo a más 3 al cuadrado, simplemente digo
el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Todo esto es un producto. El primero es 2a, perdón, el primero es a y el segundo es 3, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, primero al cuadrado, 2 por primero por segundo, segundo al cuadrado. Y esto va a ser a al cuadrado, esto va a ser 9, y esto va a ser 2 por 3 es 6, el a no tengo con quién sumarlo, y me queda positivo porque era positivo, no hay ningún menos. Esa es la respuesta de este cuadrado de binomio, ¿sí? Entonces, a más 3 al cuadrado es a al cuadrado más 6a más 9. Seguimos con estos ejemplos. ¿Cómo hago para resolver x cuadrado más 1 todo elevado al cuadrado? Bueno, si vemos lo que está marcado en azul es el primer término. Entonces, el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más segundo término al cuadrado, ¿sí? Potencia de potencia, los exponentes se multiplican y acá voy a tener dentro de todo este término, multiplico el 2 con el 1, el x lo dejo como está porque hay una sola letra y le sumo 1, ¿sí? Bien, vamos con este ejemplo. Acá de nuevo, el primer término es 5x. Esto lo tengo que elevar al cuadrado. Más 2 veces primer término por segundo término, ¿sí? Primer término 5x, segundo término 2, más segundo término al cuadrado. Aquí coloqué el paréntesis del 5x para acordarme que cuando hago el cuadrado tengo que distribuir. Acá tengo que elevar el 5 al cuadrado y el x también al cuadrado, ¿sí? Ojo con eso, porque es muy común que ustedes escriban 5x al cuadrado y el cuadrado se lo aplican solo al 5 o solo a la x, pero hay que aplicárselo a los dos. Acá este paréntesis de 5x era solamente para mostrar que este es el primer término. En realidad, como es un producto, no es necesario escribir el paréntesis. Sí, yo podría haberlo escrito directamente así. Bueno, y acá resuelvo 2 al cuadrado, que es 4. Entonces me va a quedar 5 al cuadrado por x al cuadrado. Y acá multiplico 2 por 5, 10, por 2, 20, más 20x más 4. Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? Eso es todo. Bien. En acá les volví a escribir la fórmula y estos ejemplos se diferencian de los anteriores en que en vez de tener un más aparece un menos. Pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar x menos 2 como x, primer término, y el segundo término es menos 2. ¿Sí? O sea que cada vez que tengo que trabajar con el segundo término, me tengo que acordar que ese segundo término es negativo. Vamos a ver cómo. Primer término es x. Entonces escribo x al cuadrado. Más 2 veces primer término por segundo. Bueno, segundo es negativo. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá apliqué la fórmula. La única diferencia con todo lo anterior es que el segundo término es negativo. Este aquí que este menos 2 que está elevado al cuadrado está elevado a una potencia par. Entonces, el término, tanto sea A como B, los términos que están al cuadrado siempre van a ser positivos. ¿Sí? Siempre van a ser positivos. Y más por menos menos. 2 por 2, 4 y la x queda solita. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran aquí,
¿En qué va a afectar que acá haya un menos en lugar de haber un más? A ver si logro hacer un menos prolijito. Sí. Si acá hay un menos en vez de hacer un más, en vez de haber un más, va a afectar acá. ¿Por qué? Porque no puede afectarle a este ni a este que están elevados al cuadrado. Le va a afectar a los que estén multiplicando. Y cuando haya uno negativo, va a quedar todo negativo, ¿sí? Lo vamos a seguir haciendo con, digamos, pensando en que el segundo término es negativo. Pero ustedes podrían pensar tranquilamente, en lugar de pensar en el segundo negativo, ustedes podrían decir, primero, oh, me quedo roja. Primero al cuadrado, ¿sí? Ahora viene 2 veces primero por segundo y segundo al cuadrado. Dijimos que la única salvedad cuando hay un menos es que el doble producto queda negativo, o sea que este va a quedar negativo porque cuando yo haga m por menos 3n me va a quedar negativo. Y este, que es el segundo término, siempre va a quedar positivo. Entonces, yo lo podría pensar de esa manera. Está bien. Igualmente, si ustedes lo hacen pensando en que el segundo término es negativo y aplicando la fórmula, también está bien. O sea, ustedes tendrían que elegir cuál de los dos les es más cómodo. Siempre sin olvidarse que cuando aparece un menos, el doble producto queda negativo, ¿sí? Entonces vamos a terminar de resolver este. Menos 2 por 3, 6. M por n más 9 en el cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué 9 n al cuadrado? Porque acá tengo que distribuir 3 al cuadrado, n al cuadrado. Por si acaso, lo vamos a hacer de la otra manera también. Por si a alguien no le quedó claro, vamos a hacerlo considerando, como lo expliqué, digamos, al principio, considerando este menos 3n. ¿Sí? Porque así me quedo tranquila de que lo entendieron. Bien, el primero al cuadrado. Más 2 veces primero por segundo. Fíjense que acá no le puse menos acá. El menos se lo considero al segundo. Mucho cuidado con escribir menos acá y también escribir menos acá porque les va a quedar positivo. ¿Sí? Porque eso también lo he visto. O sea, el menos va una sola vez. O lo escribo directamente acá cuando voy a hacer el segundo término, o lo dejo positivo y lo escribo con el segundo término acá. Pero se escribe solo una vez. Y acá tengo menos 3n al cuadrado, ¿sí? Primero al cuadrado, 2 veces primero por segundo, segundo al cuadrado. Entonces, m al cuadrado más por menos menos, 2 por 3, 6, mn. Y acá tendría que, esta distributiva, lo que les explicaba hoy, es que tengo que distribuir primero con el menos 3 y tengo que distribuir con el 2, como vimos en otros ejemplos anteriores. No es que, que el cuadrado afecta solo a la n o afecta solo al menos 3, afecta a los dos por igual. Y por lo tanto, esto va a ser m al cuadrado menos 6m por n más menos 3 al cuadrado es 9 positivo en el cuadrado. ¿Sí? Como verán, da exactamente lo mismo que considerando directamente el menos. ¿Sí? Se los menciono por si les es más fácil, pero sepan que lo pueden hacer. Esta sería la respuesta, esta sería la respuesta acá. Sepan que lo pueden hacer como más cómodo les quede, ¿sí? Como más les guste. Bien, vamos a ver otro ejemplo acá. Lo voy a hacer con todos los pasos. Primer término. Primer término es b al cubo. Entonces escribimos
el primero elevado al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, más segundo al cuadrado. ¿Sí? El primero al cuadrado, recuerden que el primero es b cubo, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bien, acá tengo potencia de potencia, multiplico los exponentes, más por menos, menos, 2 por b al cubo por 3 por n. ¿Sí? Fíjense que acá hice más por menos, menos, y escribí el menos adelante, y lo demás todavía no operé nada, solamente me fijé qué signo que le quedaba. Y acá voy a hacer, como ya habíamos dicho antes, menos 3 al cuadrado por n al cuadrado. Entonces, esto va a ser b a la sexta, menos 2 por 3, 6, b al cubo n, porque ni la b ni la n se pueden juntar con nadie, y esto me queda 9n al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Acá voy a agregar otro ejercicio para considerar un caso que se me había pasado considerar, pero no creo que les vaya a traer problema. El ejemplo sería, supongamos que tengo 2 quintos de x a la quinta, vamos a poner x a la séptima, menos 5x cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces acá, bueno, el primero es 2 quintos, vamos a hacer el primero al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, más segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? 2 quintos de x séptima. ¿Quién es el segundo? Entonces, perdón, primero al cuadrado, 2 veces primero por segundo. Y segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar primero al cuadrado, 2 veces primero por segundo al cuadrado. Ahora tengo que resolver este cuadrado. Entonces, como ya les dije antes, se hace la fracción elevada al cuadrado y el x a la séptima también elevado al cuadrado, más 2. Esto es un producto y como tengo más por menos menos, o sea que directamente voy a borrar acá y voy a escribir menos. Menos 2 por 2 quintos por 5, porque el menos ya lo consideré cuando hice más por menos. Y acá tengo x a la 7 por x al cuadrado. O sea que lo único que hice fue sacar los paréntesis y acomodar. Escribir primero todos los números para escribir después todas las letras. Y acá tengo menos 5x cuadrado al cuadrado. Entonces voy a hacer menos 5 al cuadrado y x al cuadrado otra vez al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto va a ser, tengo que distribuir, ustedes ya saben hacer potencias de fracciones, ¿no? Elevo el 2 al cuadrado, elevo el 5 al cuadrado. Me da 25. Ahora, potencia de potencia, multiplico los exponentes, ¿sí? Y acá tengo un producto, pero como tengo un 5 que multiplica y un 5 que divide, se pueden ir. Entonces me va a quedar menos 4, producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Y acá me va a quedar menos 5 al cuadrado, que es 25 positivo, por potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿sí? Y esa es la respuesta de este último ejemplo.
Bueno, si no les quedó claro algo, me preguntan por Edmodo, ¿sí?